Bueno, continuemos entonces con este, con este tema. Vamos a finalizar los elementos esenciales entonces del contrato de seguro con el cuarto de los elementos, y es la obligación condicional del asegurador. Se trata de una obligación que está sometida a una condición que es positiva y a una condición que es suspensiva. ¿Eso qué significa? Que es positiva porque está al tanto del inicio está al tanto de que suceda una situación. Esto es, la condición positiva lo que significa es que se está al tanto que suceda algo, en contraposición a las condiciones negativas, que son las que dicen la situación va a generar, la obligación va a surgir si no sucede algo y se da un plazo para ello. Cuando se trata de una situación, una condición positiva, lo que se está enfrente es que se está al tanto que suceda una situación, y se trata de una condición suspensiva porque una vez surge está suspendida en el tiempo y periódicamente, día tras día, se va a estar al tanto de un evento que es incierto, que puede suceder o no. Por eso se trata de una condición, porque se está al tanto de que el hecho suceda o no, puede suceder o no puede suceder, y ello es la esencia misma del contrato de seguro, con lo cual la obligación del asegurador está sometida a una condición, y por eso yo les clasificaba el concepto del contrato de seguro en dos partes. Recuerden que cuando analizamos la primera parte dijimos, hombre, mire, la primera es el surgimiento, el nacimiento de las obligaciones de tomador y aseguradora, el nacimiento de las obligaciones de uno y otro, en donde el asegurador va a asumir como obligación principal un riesgo y el tomador va a asumir como obligación principal el pago de la prima. Y vimos que hay un segundo momento de ese concepto del seguro, y es si sucede el siniestro, de suceder, de acontecer el riesgo que temíamos que iba a suceder, que podía suceder, va a entrar la aseguradora a indemnizar y a realizar el pago. Acá en este momento es donde va a entrar la aseguradora a pagar la indemnización, porque imaginémonos que sucedió la condición suspensiva y positiva, esto es, ocurrió el siniestro. Siendo así las cosas, tenemos que mirar que la obligación de la aseguradora va a surgir una vez ocurra el siniestro. Una vez ocurre el siniestro, va a surgir la obligación de la aseguradora de indemnizar como consecuencia de la obligación positiva, suspensiva, sometida a la condición a la que se obligó. ¿Y por qué ello? Porque ello lo tenemos como una de las obligaciones y no la obligación principal de la aseguradora. Porque es que el riesgo puede suceder o no puede suceder. Entonces no podemos establecer una de las obligaciones principales de la aseguradora como una obligación que va a estar sometida a la obligación de pagar una indemnización. No, porque ello está sometido a una condición que es un suceso incierto, que es posible que pase o que no pase. Por eso diferenciamos esos dos escenarios, de obligación principal de asumir un riesgo y de una obligación condicional, futura e incierta, de pagar una indemnización de llegar a suceder el siniestro. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que la aseguradora, si sucede el siniestro, no conoce qué sucedió. ¿Quién más que conozca el acontecimiento de un siniestro que que el mismo tomador del seguro? Con lo cual, ¿quién está obligado a informarle la ocurrencia del siniestro a la aseguradora? Es el tomador del seguro. Siendo así las cosas, una vez ocurrido el siniestro, el tomador le surge una obligación adicional
a la que ya vimos como principal de pagar la prima, y le surge esa obligación, esa carga de ir a la aseguradora e informarle que aconteció el siniestro, y le tiene que probar dos cosas conforme al artículo 1077 del Código de Comercio. Le tiene que informar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. Esas son las dos cosas que una vez sucede el siniestro le tiene que acreditar el tomador del seguro a la aseguradora. ¿Eso qué significa? Que el tomador tiene que tomar todas las pruebas que tenga de la pérdida, de la ocurrencia del siniestro y el valor al cual ascienden esas pérdidas. Por ejemplo, en una póliza de rotura de maquinaria, si efectivamente se rompe la maquinaria, ¿qué es lo que tiene que hacer el tomador en ese contrato de seguro? Tiene que decirle: señora aseguradora, marzo de 2020 se rompió la maquinaria, observe estas fotografías, observe la hoja de vida de la máquina, observe este diagnóstico causal del daño de los ingenieros y observe que la rotura de la máquina se generó por esta consecuencia extraña a nuestra voluntad, fue un completo accidente. Yo llevé la máquina a repararla a este centro y me dicen que la reparación del motor de mi máquina asciende a 250 millones de pesos. Entonces ahí es cuando el tomador arma el paquete de prueba y le dice: el siniestro ocurrió este día y la reparación de esa pérdida, la cuantía de la pérdida asciende a este monto. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que generalmente siempre cuando usted va a probar la cuantía de la pérdida lo hace mediante cotizaciones. Entonces cuando ustedes vayan a reclamar un seguro de daños o respecto de las cosas, el día de mañana lo que tienen que hacer es estar muy pendientes y estar muy atentos de probar mediante documentos, fotografías, testimonios, informes, dictámenes que sucedió el hecho de siniestro, que configura el hecho que configura el siniestro, y tienen que estar muy pendientes también de probar a cuánto asciende la pérdida. Le tienen que decir a la aseguradora cuánto vale esa pérdida. Eso es una obligación del tomador del seguro, y eso es lo que va a desencadenar y lo que va a dar la respuesta de la aseguradora. Una vez sucede el siniestro, lo que dice la norma es: usted tiene 3 días para darle aviso a la aseguradora que sucedió el siniestro. Entonces, pongamos un ejemplo. 10 de febrero de 2020 sucede el siniestro. La norma dice 3 días de dar aviso al siniestro. Esto es 13 de febrero para darle aviso a la aseguradora. ¿Qué consecuencias tiene ese aviso para la aseguradora y para el tomador del seguro? Lo ideal y lo que ha dicho la doctrina respecto a ese aviso del tomador a la aseguradora es que cuando el tomador le avise: hey, mire, pasó el siniestro, la aseguradora llegue y le diga: vea, para yo poder asumir mi obligación condicional, que ya no es condicional, sino que es real porque ya sucedió el siniestro, yo necesito que usted me adjunte este documento, este documento, este documento y este otro documento. Para que una vez se presente la reclamación no se genere ese problema de: es que me falta este documento, no me mandó este documento, me falta esto otro. La idea del aviso del siniestro a la aseguradora es que la aseguradora tenga esa posibilidad de decirle qué es lo que necesita para la reclamación y obligarle al tomador de que evite que ese daño se siga expandiendo. Por ejemplo, si se trata de la pérdida de una mercancía de una bodega por la pérdida de frío, por ejemplo una bodega de pollo congelado, se dañó el congelador, entonces evitar que se siga pudriendo absolutamente toda la mercancía, sino que la mercancía buena se lleve a otro congelador y evitar que se dañe toda
toda la planta de tratamiento de carnes. Evitar como que se propague todo el daño y se limite al menor posible. Ese es otro de las metas del aviso a la aseguradora. Entonces, una vez usted avisa a la aseguradora, posteriormente, sobre ello no hay fecha, de esos 3 días luego, cuando tiene que avisarle a la aseguradora, sobre eso no hay fecha. Posteriormente usted le presenta la reclamación en donde, le reitero, le prueba la ocurrencia del siniestro y a cuánto asciende la pérdida, además de los documentos que la aseguradora, cuando le avisó del siniestro, le exija para pagarle la pérdida. Una vez usted le presentó la reclamación a la aseguradora, ese sí tiene un término y es muy importante. Y es que la aseguradora tiene un mes para dar respuesta. Una vez usted le radica la reclamación a la aseguradora tiene un mes para darle respuesta y tiene que decirle, le amparo el siniestro o no le amparo el siniestro, pero cualquiera que sea la decisión que tome la aseguradora, tiene que ser un mes posteriormente a la radicación de la reclamación. Y si la respuesta es sí, bueno, si la respuesta es no, pues ya le quedará al tomador del seguro iniciar la acción judicial ante un juez civil y decirle, yo considero que la aseguradora me debe pagar, me dijo que no me pagaba por estas razones, pero está equivocada por esto, y demandar ante los jueces civiles. Ya, sí, la aseguradora dice, sí le voy a amparar el siniestro, ese también tiene término y es un mes para pagarle el siniestro. Si no se lo paga dentro de ese mes, y empezará a incurrir en intereses de mora. Lo que yo quiero y lo que me interesa que les quede claro respecto de la obligación condicional del asegurador, ¿cuál es? Que se trata de una obligación condicional positiva y suspensiva. Esto es que se está al tanto durante el tiempo, de manera periódica, que suceda algo que es futuro e incierto, y que una vez suceda está la obligación del asegurador de pagar la indemnización del seguro. ¿Y eso cómo va a suceder? A través de la reclamación que le presente el tomador, y que, como acabamos de verlo, los pasos serían realizarle un aviso primario a la aseguradora sin prueba de nada, decirle pasó esto, que la aseguradora diga cuáles son los documentos que necesita para que le presenten la reclamación, evitar que el daño se propague, como el ejemplo que les puse de la planta de frío de una planta de alimentos, y luego de la presentación de la reclamación esperar la respuesta de la aseguradora. Si dice que no, proceder mediante las vías judiciales, y si dice que sí, el término de un mes para pagar la reclamación. Eso, muchachos, de manera sintética, son los elementos esenciales del contrato de seguro. De manera muy esquemática será entonces el interés asegurable, que es la relación económica que tiene la persona con la cosa, el patrimonio o las personas que desea asegurar. El riesgo asegurable, que va a ser ese suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, y que va a ser esa situación que yo temo que suceda, pero que en el evento que suceda, que espero que sea la aseguradora la que realice el pago, y todas las características del riesgo y la individualización de él en la póliza de seguro. Vimos el pago de la prima y esos dos puntos muy importantes que yo quiero que tengan ustedes, que la mora en el pago de la prima genera la terminación automática del contrato de seguro, y en segundo lugar, que la prima se devenga día tras día por parte de la aseguradora. Y este último elemento, que es la obligación condicional del asegurador, que es esa obligación de pagar la indemnización una vez el tomador del seguro le pruebe la cuantía de la pérdida y la ocurrencia del siniestro.
Como les comenté entonces en un principio, en este video, en esta sesión, vamos a ver entonces esos elementos esenciales y vamos a ver cuáles son las partes del contrato de seguro. Cerremos entonces ese primer capítulo de los elementos esenciales y abordemos el capítulo de los sujetos del contrato de seguro. Los sujetos del contrato de seguro los podemos dividir en dos partes. Se han dividido en dos partes por parte de la doctrina. Sujetos contratantes y sujetos no contratantes. Entre los sujetos contratantes se ha dicho que en esa parte está el asegurador y el tomador. Y en las partes no contratantes se ha dicho que está el asegurado y el beneficiario. ¿Por qué se dice contratantes y no contratantes? Porque en la parte contratante, como lo vimos en la primera clase, están las personas que suscriben el contrato de seguro, que hacen el negocio jurídico. Esto es, está la parte aseguradora que asume el riesgo y está el tomador que paga la prima de seguro. Entre esas dos personas, aseguradora y tomador, son los que se asume este negocio jurídico, entre los que se perfecciona el contrato de seguro. Y por otro lado están el asegurado y el beneficiario, y el asegurado será el que sea el titular del interés asegurable, esto es, el que tiene la titularidad de la pérdida, y el beneficiario, que va a ser la persona a la que se le va a pagar el contrato de seguro. Esto es, se separan de la parte contratante a estas dos personas porque no forman parte inicial del contrato de seguro. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que ustedes van a detectar que en la mayoría de los casos, tomador, asegurado y beneficiario son la misma persona. Que por ejemplo en un seguro de daños sobre un inmueble o sobre el vehículo, el que va a tomar el seguro es una persona, el asegurado va a ser esa misma persona y el beneficiario va a ser esa misma persona titular del vehículo, con lo cual la calidad de tomador, asegurado y beneficiario va a estar en cabeza de una misma persona. Pero también sucede que puede estar en cabeza de personas distintas, esto es, el tomador va a ser una persona, el asegurado va a ser una persona y el beneficiario va a ser otra persona, con lo cual es muy importante que determinemos quién es cada uno para que nos quede claro cómo actúa dentro de esta relación jurídica del contrato de seguro. Empecemos por el primero, y del cual ya hemos hablado mucho, y es el asegurador. El asegurador va a ser esa persona que va a asumir el riesgo y que va a detentar día tras día la prima que le paga el tomador. Ese asegurador debe tener unas características fundamentales. Primero, deben tener ustedes en cuenta que el asegurador está vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, como lo hablábamos en la primera clase, ustedes tienen que tener en cuenta que la vigilancia del asegurador está en cabeza de la Superintendencia Financiera de Colombia. Cualquier situación que ustedes tengan con un asegurador, sea un problema ya sea de cláusulas abusivas, de que no les paguen un siniestro, de que tengan un problema con la póliza de seguro, el ente de control del asegurador es la Superintendencia Financiera, y tomen nota de esto porque es muy importante para que no se vayan a ir directamente donde un juez de la República, no se vayan a ir a la Superintendencia de Industria y Comercio o a la Superintendencia de Sociedades. Deben tener en cuenta que el asegurador está vigilado por la Superintendencia Financiera, y cualquier problema que tengan respecto del contrato de seguro, este va a ser el ente de control que va a hacer como esa revisión o esa vigilancia
al negocio jurídico de las aseguradoras con las personas. Como la Superintendencia Financiera es el ente de control, a ella, me refiero a la superintendencia, es donde tienen que estar depositadas todas las pólizas de seguro. Entonces, cuando una aseguradora se constituya, tiene que ir primero a solicitar permiso para que le permitan la explotación del seguro y para que le permitan la explotación de de los seguros que vaya a negociar. Entonces, si la aseguradora va a negociar seguros de vida, entonces tiene que ir a solicitar a la Superintendencia Financiera que le permita explotar seguros de vida. Si va a explotar seguros de automóviles, entonces tiene que ir a solicitar permiso, autorización a la superintendencia para que se le permita explotar esos ramos. Esto es, siempre la aseguradora tiene que enviar todas sus pólizas, todos los condicionados generales y todos los contratos que vaya a suscribir a la Superintendencia Financiera de Colombia como método de control de la práctica aseguradora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta respecto del asegurador? Que tiene que solicitar siempre autorización para actuar como asegurador y tiene que solicitar autorización para explotar los ramos que vaya a negociar en el país. ¿Qué son los ramos? Esa diferenciación de los seguros. Entonces, un ramo, ¿cuál va a ser? Los seguros de vida. Otro ramo va a ser los seguros de responsabilidad civil. Otro ramo va a ser los seguros de vehículos. Otro ramo va a ser los seguros de predio, labores y operaciones. Esos son los ramos que van a tener que solicitar autorización para que la aseguradora pueda negociar cada uno de ellos, y las pólizas que pretenda vender tiene que radicarlas en la Superintendencia Financiera de Colombia. Respecto de particularidades del asegurador, deben tener en cuenta que siempre tienen que tener registrado el nombre con la palabra seguros o aseguradora inmerso en la razón social. Entonces observen ustedes que este requerimiento del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero es cumplido por todas las aseguradoras. Observen ustedes Seguros Generales Suramericana, Aseguradora Solidaria, Seguros Bolívar, Chup Seguros, AIG Seguros, todas tienen la palabra seguros dentro de su razón social, y esto es una exigencia del Estatuto Orgánico. Todas las empresas que exploten el negocio de los seguros tienen que tener la palabra aseguradora o seguros dentro de su razón social. Y otra nota característica es que la explotación de ramos de los seguros generales tiene que estar diferenciada de los seguros de vida. Entonces, observen, por ejemplo, que está registrado Seguros Generales Suramericana respecto de todos los riesgos, ya sea automóviles, bienes inmuebles, bienes muebles, y está diferenciado de Seguros de Vida Suramericana. Esto es, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero exigió que las aseguradoras que exploten seguros generales, ya sea sobre cosas, bienes muebles e inmuebles, estén separados de la razón social y de la explotación del negocio de los seguros de vida. Con lo cual, este comentario es muy importante porque lo he visto muy frecuentemente en la práctica profesional. Y es que muchas personas toman a Seguros Generales Suramericana como el que se encarga de todo. Entonces, tienen que tener en cuenta que si el problema que ustedes tienen es un seguro de vida, va a ser muy importante que demanden a seguros de vida suramericana y no a seguros generales suramericana, porque tienen razones sociales distintas, tienen NIT distinto y la explotación social es distinta. Entonces, cuando se trata de un seguro de vida o un seguro de riesgos generales, tienen que tener muy en cuenta esta diferenciación y
demandar o defender a la razón social correcta. Respecto del tomador, como la otra parte contratante del contrato de seguro, también hemos hablado mucho del tomador. Acá quiero resaltar entonces que nuevamente que es la parte que se obliga a pagar la prima para el contrato de seguro, que puede obrar en cuenta propia, como lo vimos al iniciar pues el análisis de este segundo capítulo, que puede tomar un seguro para sí, pero acá también está el escenario del seguro tomado por cuenta ajena, y este es el seguro típico y este es el ejemplo típico del seguro de cumplimiento. Como lo vimos en la primera clase, el seguro de cumplimiento sirve como decepción de muchos casos en seguros, y esta no es la excepción. Recuerden que cuando vimos el seguro de cumplimiento analizamos que como seguro accesorio a un contrato de obra, por ejemplo, va a ser un seguro que toma el contratista para asegurar a su contratante en un contrato de obra. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta acá muy importante es que en ese momento el contratista va a tomar el seguro por cuenta de otra persona y el asegurado va a ser otra persona. Acá es cuando uno encuentra la importancia de realizar la diferencia entre tomador y asegurado, porque no siempre van a ser la misma persona, y uno de esos ejemplos es el seguro de cumplimiento. Para el cumplimiento de un contrato de obra como principal, el contratista, póngale por ejemplo el constructor, va a tomar un seguro de cumplimiento en donde va a poner como asegurado a su contratante, esto es, va a tomar un seguro para garantizar a otro, y precisamente para tener acceso a ese contrato de obra, asegurando a otro, garantizándole que va a cumplir el contrato. Esto es lo que me interesa que entendamos respecto del tomador del contrato de seguro, es que es el obligado principal a pagar la prima, y que es la persona que puede actuar por cuenta propia para tomar un seguro, o puede actuar por cuenta ajena, por ejemplo como en un seguro de cumplimiento en donde va a tomar un seguro para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, pero a favor de otra persona.